¿Es posible que una persona pueda cambiar? Es decir, amigo, no simplemente cambiar físicamente o de forma externa, sino una transformación completa desde el interior, su pensamiento, su corazón, sus actitudes, su forma de ser. Hoy conoceremos un personaje que está registrado en la Biblia, que creía ser alguien, pero cuando se encontró con Jesús, su vida cambió 180 grados. ¿Quieres saber de quién se trata? ¿Cómo era y cómo llegó a ser? ¿Y qué esperanza tenemos tú y yo de acuerdo a su historia? Pues acompáñanos. Esto es Código Abierto, que inicia así. Bienvenidos amigos una vez más a Código Abierto. Como siempre para nosotros una alegría enorme que tú seas parte de nuestro programa. A ti joven que estás al otro lado de la pantalla o tal vez escuchándonos o viéndonos por el internet o por la radio, queremos decirte que Dios te bendiga muchísimo. Queremos enviarte un saludo y un abrazo grande desde aquí, desde el Código, desde el set de Código Abierto. Durante todo este trimestre estaremos estudiando esta nueva guía de estudio de la Palabra de Dios, el Evangelio en Gálatas. Y tendremos un personaje principal que será nuestro estudio de varias semanas, 14 semanas en realidad. ¿Quieres saber de quién se trata? Pues desde ya la invitación para que seas parte de nuestro programa el día de hoy y durante muchas semanas también. Tenemos amigos invitados en nuestro set que van a hacer posible el desarrollo de esta lección. Vamos a pedir por favor a Rocío que se presente una vez más para todos nuestros amigos que no la conocen. Bienvenida Rocío a Código Abierto. Gracias, Waldi. Estoy feliz de poder estar aquí una vez más con el pastor Sergio, con André, entre amigos, ¿no es cierto? Estudiando la palabra de Dios. Como bien todos saben, o al menos nosotros aquí, mi nombre es Rocío Mercado. Estoy feliz de estar acá. Para nosotros también. Es una alegría tenerte en nuestro set. Alguien que está al centro de nuestro set, un amigo que ya lo van a conocer ustedes también. André, Dios te bendiga. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Olá, Wally. Estou muito contente de estar aqui nesse momento com vocês, junto com o Rocio e junto com o nosso amigo Sérgio também. E para mim é a primeira vez que estou aqui. Estou muito contente de estar aqui participando do programa Código Aberto. Saludo a todos que estão escutando, a los de Brasil, a mis amigos, porque sou do sul de Brasil. Abraço muito caliente a los de sul de Brasil. Excelente. ¿Qué tal si das un saludo pequeñito en portugués? Porque seguramente hay muchas personas que nos están escuchando también. Por favor. Ok. Saudação aos meus amigos de Brasil, sul de Brasil, Paraná, Maringá é a minha cidade natal. É gosto estar aqui realmente. Abraço muito apertado aos nossos amigos que estão em Brasil. Muy bien. Para los que no entendieron, ¿no? Él dice que está muy feliz y está enviando un abrazo enorme para todos nuestros amigos del sur de Brasil. Sergio, una alegría que estés con nosotros el día de hoy. Gracias, Walt. También una alegría estar con ustedes más una vez acá en la Nuevo Tiempo. Quero também enviar saludo a mis amigos de Brasília, a minha família em Brasília, que já não veio quase 2 anos, que já há 6 anos que estou em Bolívia, não? 6 anos que estou acá, começando meu ministério acá. Então quero enviar saludo especial a meu padre, a mis hermanos, a mis tias que estão em Brasília, nos assistindo agora, a mi suegro. Queria também enviar saludo a minha esposa Liliane, que Deus lhe bendiga muito, é minha companheira em este ministério. Excelente. Y un saludo para todos nuestros amigos de toda Sudamérica, ahí, desde Chile, Argentina, pasando por Bolivia, Uruguay, Paraguay, Brasil, Perú, Ecuador, con seguridad están al pendiente de nuestro programa. No podemos iniciar si no pedimos la presencia del Espíritu Santo en este lugar. Voy a pedir a Rocío, por favor, que nos dirija en oración. ¿Está bien? Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque podemos abrir tu palabra y meditar en ella. Ayúdanos a que tu Espíritu Santo nos conduzca y que las personas que nos oyen y nos ven también puedan escuchar tu voz. Te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, durante todo este trimestre estaremos estudiando el Evangelio en Gálatas. Ya tenemos listo al pastor Adoniram en el otro lado del set preparado para el marco temático de nuestra lección. Adelante, pastor.
Gracias, Waldi. ¿Qué tal, amigos? Un nuevo trimestre estudiando el libro a los Gálatas. Siglos después de Martín Lutero, los adventistas del séptimo día llegan a redescubrir la verdad en el libro de Gálatas como en ningún otro libro de la Biblia. Allí Pablo aborda temas como la libertad, el papel de la ley en la salvación, nuestra condición en Cristo y la naturaleza de la vida guiada por el Espíritu. Por supuesto, otros libros como Romanos abordan algunos temas, los mismos temas, pero Gálatas es diferente. Muchos eruditos creen que Gálatas pudo haber sido escrito, una carta escrita por Pablo, más o menos en el año 49 después de Cristo, después del famoso concilio de Jerusalén, narrado también en Hechos capítulo 15. Si así fuese, sería el documento cristiano más antiguo que se conozca. Hasta aquí lo del libro. Pero ¿qué de Saulo, que más tarde fue llamado Pablo, el que llegó a ser el apóstol de los gentiles? Ahora, no es difícil entender a Saulo de Tarso. ¿Por qué hizo lo que hizo? Siendo un judío devoto, a quien durante toda su vida le enseñaron la importancia de la ley y de la importancia de la redención política de Israel. Entonces, no es de sorprender que estuviera convencido de que los seguidores de Jesús eran desleales a la Torá y por lo tanto entorpecían el plan de Dios para Israel. Estaba tan decidido a ser el agente de Dios para erradicar de Israel todas estas creencias. Siendo así, aparece en la Escritura como un perseguidor violento de aquellos que creían que Jesús era el Mesías. Sin embargo, Dios tenía planes muy diferentes para Saulo, planes que nunca habría podido prever por sí mismo. Este judío no solamente predicaría que Jesús era el Mesías, sino también predicaría entre los gentiles. En el Nuevo Testamento aparece primeramente en Hechos involucrado en el apedreamiento de Esteban y luego en la conexión de la persecución de mayor escala que estalló en Jerusalén. Esteban tiene especial importancia porque su predicación y martirio parecen haber tenido una profunda influencia en Saulo de Tarso. En cuanto a la conversión de él, desde una perspectiva humana, debió haber sido imposible. Lo único que merecía Saulo era ser castigado. Pero en vez de eso, Dios extendió su gracia a este judío ferviente. Y saben, Saulo no era ateo, era religioso, aunque muy equivocado en su comprensión de Dios. Luchó contra Jesús hasta que en el camino a Damasco, mediante un encuentro milagroso con el Jesús resucitado, Saulo decidió no luchar más. Concluyendo, el encuentro de Saulo con Jesús resucitado en el camino a Damasco fue el momento definitorio de su vida y de la historia de la iglesia primitiva. Dios cambió a quien había sido perseguidor de la iglesia y lo transformó en un apóstol escogido para llevar el evangelio a los gentiles. Sin embargo, el hecho de que Pablo introdujera a los gentiles a la iglesia solo por fe resultó ser un concepto difícil de aceptar por algunos dentro de la iglesia. Esto es un poderoso ejemplo de cómo los preconceptos y el prejuicio pueden estorbar nuestra misión. Una linda lección, ¿verdad? Adelante, Waldi. Adelante, equipo. Gracias, Pastor Adoniram, por ese marco temático que solamente usted lo sabe hacer. Y bueno, tenemos un nuevo folleto, como nos decía, un nuevo estudio que va a durar 14 semanas, ¿no? Y vamos a hablar durante este tiempo acerca de Gálatas. Y justamente hoy, la lección número 1, el título ya es bastante sugestivo. Pablo, apóstol a los gentiles. Pero antes de comenzar a hablar de este tema, yo quiero preguntarles a ustedes, ¿conocen alguna persona que cambió radicalmente su vida? ¿Es posible que una persona pueda cambiar, 180 grados? Es decir, antes era vicioso, borracho, metido en las drogas, no sé, y de repente
lo vemos en la iglesia, alguien totalmente distinto, predicando. ¿Es posible esto o estamos hablando de cosas imposibles? ¿Qué dice Sergio? Es posible, ¿no? El poder de Dios es maravilloso, es muy grande el poder de Dios de convertir una persona, conducir a una persona a otro camino, ¿no? Llevar a la persona hacia Él. Yo no nací en la iglesia, ¿no? No nací en la iglesia. La primera vez que leí la Biblia tenía 23 años, imagina, 23 años. Y conocí a Dios en la universidad, me estudiaba comunicación social en Brasil, por medio de un amigo, ¿no? Conocido de muchos acá, porque tiene un programa en la Nuevo Tiempo de Brasil y acá también, ¿no? En la Mira de la Verdad. Leandro Cuadro se llama. Claro. Entonces fue mi instructor bíblico, ¿no? Mi amigo, mi compañero que me auxilió y todo. Pero me acuerdo que había una persona, una amiga mía, que estudiábamos juntos, ¿no? En el colegio, y él era adventista. Y yo no era de la iglesia, vivía totalmente de acuerdo con los jóvenes vive hoy, ¿no? Entonces, un día ella me vio en la iglesia y me miró y quedó asustada, ¿no? Y abrió sus ojos así y habló, ¿serio? ¿Usted en la iglesia? Sí, ahora soy de la iglesia. Como Dios es poderoso, ¿no? Entonces, Dios tiene el poder de cambiar vidas, ¿no? Isso que torna Deus algo assim fantástico, sua misericórdia, seu amor, sua capacidade de cambiar uma pessoa, uma personalidade, um caráter já formado. Imagina, 23 anos com os hábitos formados já, seu caráter. E Deus vem e cambia sua vida e as pessoas que estão ao redor não compreendem como surge esse cambio todo. Entonces Dios es muy poderoso mismo. Correcto, y ahora tenemos a un pastor de la iglesia, sí. ¿no? Totalmente transformado y con su presencia en nuestro programa. André, ¿alguna experiencia o de alguien ahí? ¿Tú crees que es posible? Todo é possível aquele que crê igual. Interessante, não? Interessante que posso contar um pouco de minha vida, Por minha favor. infância. Minha família nem sempre foi cristiana, nem sempre teve um fundamento assim cristiano. E eu venho de um lar assim, num lugar muito complicado, muito complexo, a ponto de ligar minhas tias e dizer a mim quando tinha meus 10 anos, para ter uma ideia, com um ninho com 10 anos, ligar a mim e dizer assim, esse vai ser um valiente quando crescer. Les cuento que depois de algum tempo, nenhuma da minha família era cristiana e vivia sempre às festas, e borrachos, coisas todas isso. Interessante como Deus cambia. Um dia eu conheci Jesus em um evento de carpas, esse grande carpas evangelismo. Minha ideia não era, de verdade, não era nenhum momento cambiar de vida. Somente conhecer aquela carpa grande, parecia um circo. A mim, interessante que, vamos olhar com nossos amigos, não? Eu caminhava somente com pandilhas, assim caminhava. Interessante que fomos olhar. O primeiro interesse era arreglar novias. Era interesse. Pero quando a palavra entrou em meu coração, quando entendi essas coisas, todo se cambiou em minha vida. As drogas, as coisas que hacía antes, já não hacía mais. E hoje estou aqui, em Código Abierto. Correcto, y también estudiando teología, ¿verdad? Sí. Muy bien. Vean lo que el poder de Dios puede hacer en nuestra vida. ¿Y alguna experiencia también, Rocío? Bueno, creo que yo nací en la iglesia prácticamente, crecí aquí. Quizás el cambio que Dios hizo en mi vida no fue quizás así tan radical, pero sí Dios hizo cambios en mi vida, de los cuales puedo dar testimonio también de esto. Y creo que cuando nosotros escuchamos testimonios de grandes cambios o de personas transformadas por el amor de Dios, vienen muchas cosas a nuestra mente, tanto como alegría y como preconceptos también. Entonces creo que algunas cosas de esas también podemos verlas hoy en la guía de estudio que tenemos. Excelente, y justamente, ¿no? Vamos a descubrir en el estudio de esta semana cómo Dios, ¿no?, se fija en las personas que están predispuestas para servirlo, ¿no? Y Él utiliza esa predisposición y hace transformaciones increíbles, ¿no? Y justamente ese personaje del cual vamos a hablar ahora, conocido como Saulo de Tarso o Pablo, ¿no?, nos llama la atención muchísimo, ¿no?, porque él hace un cambio de 180 grados. Sí, es interesante, ¿no? Porque soy pastor y capellán de Colegio Adventista Cochabamba. Quero enviar un saludo a los estudiantes, a los padres de los estudiantes, a los docentes y administradores también.
Y los muchachos a veces preguntan, los estudiantes, ¿no? Pastor, ¿cómo era su vida antes? Nació en la iglesia, ¿no? Entonces empieza a hablar de usted, cómo usted era, ¿no? Y eles hablan así, pastor, antes tú era onda buena, ¿no? Era una onda buena, pero ahora está en la iglesia, pastor. Y eles sacan su guitarra, ¿no? Porque hacen clase de música y empiezan, ¿no? Pastor, ¿conocía esa? Y tocan, ¿no? Yo conozco, el grupo tal, así es. Entonces, eso nos ayuda a compreender a las personas. Cuando yo miro un joven, no miro como él es, miro aquello que él puede venir a ser por el poder de Dios. Porque tal cual es hoy, yo me fui también, yo fui así. Entonces, cuando Dios cambia la vida, la persona tiene esa experiencia de transformación, la mirada es distinta. Porque si Dios hizo conmigo esa transformación, que yo mismo no comprendo cómo Dios logró hacer eso en mí, yo miro a este joven y hablo así, ¿qué Dios puede hacer en la vida de ese joven? ¿No? Cuando la palabra entra en su corazón, en su mente, y el Espíritu Santo realmente cambia a esa persona, es una nueva creación, ¿no? Es la restauración del ser humano a la imagen de Dios. Exactamente, y probablemente hay muchas personas en este momento que están viendo este programa o están a través del internet, ¿no? Y tienen muchas preguntas, porque siempre el ser humano hace un autoexamen de su vida, ve muchas cosas malas, pero no tiene la fuerza para poder cambiar, ¿no? O cuando intenta cambiar, quiere cambiar, dice, ¿será que Dios va a permitir que yo cambie o me acepte como soy? ¿No? ¿Es posible esto? ¿Es posible ir a una iglesia? Alguien que, como tú decías, probablemente esté en los vicios, metido, qué sé yo. ¿Es posible que Dios se fije en mí? Bueno, por el testimonio de ustedes, sí, definitivamente sí, porque Dios tiene mucho poder y tiene amor para con nosotros. Y es más, justamente el tema de hoy es acerca de un personaje que sí era cristiano, pero sí tenía una visión distinta probablemente a lo que realmente era el cristianismo. Estamos hablando de Saulo de Tarso, ¿no? Un tipo que había crecido con los mejores maestros de su época, ¿no? Realmente era un hombre culto en todo sentido. Con los mejores profesores de la época, él había estudiado, así como tú decías, Leandro Cuadros. Imagínate tener el privilegio de que él sea tu maestro, ¿no? Imagínate. Pero de repente, él era perseguidor de cristianos. Amigo, después del corte veremos cómo este personaje de perseguir cristianos se convirtió en alguien manso y predicador a los gentiles. Regresamos enseguida con más de Código Abierto. Mis amigos de Código Abierto, nos reencontramos en este sector donde te informamos lo que Nuevo Tiempo tiene para ti. Fue mientras leía Gálatas cuando Martín Lutero fue tocado por primera vez con las gloriosas buenas nuevas de la justificación por la fe, la gran verdad que dio origen a la Reforma Protestante. Lo que leyó en este libro cambió a Lutero y el mundo nunca volvió a ser el mismo desde entonces. ¿Qué tiene Gálatas que lo hizo un pilar tan fundamental en la Reforma Protestante? Entra en contacto con nosotros para saber más de este material. Ingresa ahora mismo a nuevotiempo.org/código abierto o visita la iglesia adventista más cercana a tu hogar. ¿Quieres saber dónde? Ingresa a encuentroneiglesia.org. Será una alegría conocerte. Estamos de retorno, amigos, estamos en Código Abierto y después de esa invitación tan especial que hemos tenido para ti, quisiéramos reiterarte para que tú busques una iglesia adventista. Si no sabes dónde, pues muy fácil, en tu aplicativo, en tu celular o por el internet, encuentroneiglesia.com y tú vas a ver las iglesias adventistas más cercanas y ahí puedes encontrar también la guía de estudio
que con seguridad va a ser de beneficio para tu vida espiritual. Amigos, ¿quién era Pablo? O bueno, para comenzar, ¿quién era Saulo? ¿No es cierto? Saulo de Tarso. Rocío. Creo que es bueno recordar un poco de quizás la situación que estaba pasando el pueblo de Dios, si podríamos decir así, decirlo, en ese entonces, ¿no? El pueblo estaba oprimido por lo que es el gobierno romano. Jesús había muerto, entonces, y Saulo, que bueno, aquí entonces aún no estaba convertido, ¿no es cierto? Era un hombre que tenía sus principios muy marcados, ¿no? Entonces creció conociendo algo, aprendiendo algo y estudiando, ¿no es cierto?, las Escrituras. Y para él Jesús no fue más que, podríamos decir así, una persona que dijo ser algo y no fue, murió. Entonces los discípulos que empezaban a predicar para que iban contra los principios del pueblo. Entonces era alguien que defendía eso porque eso él creía que era cierto. Entonces ahí vemos que él tiene un carácter muy fuerte, ¿no? Muy decisivo, si quiere hacer algo va a hacerlo. Entonces aquí es donde él decide desarraigar, si podríamos decir así, estas cosas que los discípulos estaban hablando al pueblo para que ya esto quede como arrancarlo, ¿no? Arrancar estas ideas que parecían decirse de Jesús como el Mesías. Muy bien. André, ¿qué opinas? Interessante que aqui nós podemos mirar em el contexto. O próprio nome de Saulo, e é bem sugestivo, que o nome de Saulo significa perseguidor. Interessante, não? Por o próprio nome já podemos chegar a uma ideia. É o nome Saulo, perseguidor. E Saulo era um judeu fariseu. Interessante que estava perseguindo o povo de Deus, pensando em sua mente que estava sendo lo bueno. E todavía nós sabemos que não estava sendo lo bueno. E como um judeu fariseu que conhecia as Escrituras e que pensava que ia venir um Messias, que ia ser coisas totalmente diferentes. E agora chega Jesus, né? E começa agora a ser morto, crucificado e ressuscitado. Por exemplo, não podia aceitar. Sua ideia era erradicar, de uma vez por todas, essa ideia de los seguidores, ou seja, os cristianos, ali estavam, em esse contexto. Essa é a sua ideia, de ameaçar e erradicar totalmente os cristianos. Correcto, ¿no? Justamente podemos ver a Saulo, Sergio, alguien que tenía los principios bien marcados, ¿no? Según él estaba haciendo lo correcto y realmente era un tipo radical, ¿no? Sí, Saulo realmente foi um homem que foi bem educado, ¿no? En los costumbres, en la ley judía, a los pies de Gamaliel. Pero gostaria de ler então as características que ele mesmo põe em ele. Vamos mirar o que Pablo habla dele mesmo. Por favor. Vamos abrir Filipenses capítulo 3, versículo 5. Adelante. Diz assim: circuncidado al octavo dia. Ou seja, foi levado já cumprindo, não? A ordenança que Deus entregou a Abraão, depois vino a Moisés, todo. Então, circuncidado ao octavo dia, del linaje de Israel. Ou seja, eu sou del pueblo escorrido, não? De la tribo de Benjamim. Eu não sou del pueblo escorrido solamente, sou de la tribo de Benjamim. O que passa com a tribo de Benjamim, não? La tribo de Benjamim, se miramos aí o contexto de la tribo, se miramos no passado, em 1 Reis capítulo 12, vai mirar que houve uma divisão das 10 tribos, não? Com Roboam, Jeroboam. Então, a tribo de Benjamim permaneceu fiel à casa de Davi. Então, eu sou de la tribo fiel. Então, eu sou um fariseu, eu sou um judeu fiel a Deus, não? Sou de la tribo de Benjamim. Hebreus de hebreus, um hebreu puro. Enquanto a lei, fariseu, não? Fariseu conhecido como a secta judia, não? Bem celosa, rigorosa, conhecido por los santos, não? Kedoshim, são los santos, não? E habla assim também. Enquanto a celo, perseguidor de la igreja. Enquanto a justiça que está na lei, irrepreensível. Ou seja, Paulo habla assim: mira, lo que está na lei eu cumpro. Não há nada que pode falar algo de minha persona. Pero ele continua dizendo mais em outro livro. Vamos mirar em Timoteo. 1 Timoteo, capítulo 1. Versículo 3 diz assim: havendo eu sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Mira,
blasfemo, perseguidor, injuriador, llevaba as pessoas na cárcel, tinha a carta de los fariseus, a autoridade de los líderes religiosos, pero ele habla assim, mira, mas fui recebido a misericórdia, porque lo hice por ignorância, em incredulidade. Ou seja, Saulo de Tarso, primeiramente, é uma pessoa sincera, pero estava sinceramente equivocada em suas percepções, em suas crenças agora, porque o Messias ha venido. Então, toda sua carta aí, de perseguidor, passa a ser perseguido e passa a levar o evangelho a los gentiles. Correcto. Qué historia. Así es. Y a mí me llama mucho la atención un párrafo que escribe un filósofo matemático, Blaise Pascal. No sé si han escuchado acerca de él. Dice, los hombres nunca hacen lo malo en forma tan cabal y alegre como cuando lo hacen por una convicción religiosa, ¿no? Es decir, él realmente estaba convencido en tal extremo que podía perseguir y asesinar alegremente, ¿no? Porque realmente él estaba pensando que estaba haciendo lo correcto, ¿no? Y ustedes pueden ver ahí justamente en el libro de Hechos, podemos ver el capítulo finalizando el 7 y el 8, el encuentro con Esteban, ¿no? Y cómo matan a este primer mártir de la iglesia. Y él está viendo aquel momento, y no solamente eso, ¿no? Sino a él le entregan las ropas, dice, de este mártir, ¿no? Y él estaba ahí con todo esto. Imagínense ustedes, después va hacia Damasco, como decía, ¿no? Con cartas, con las credenciales, con todo listo para terminar con una iglesia que estaba creciendo en aquel lugar, ¿no? Y ahí ocurre algo totalmente extraordinario, fuera de lo común, ¿no? La conversión de este amigo. Y esto justamente encontramos en el capítulo 9 del libro de Hechos, ¿no? ¿Alguien me puede relatar más o menos de qué se trata esta conversión? Porque son varios versículos ahí que no los vamos a poder leer todos, ¿no? Pero capítulo 9 del libro de Hechos. A ver, Sergio, si nos puedes comentar un poco. Vamos dizer assim, não? A história de Pablo, sua conversão, aparece três vezes, não? A primeira é narrada por Lucas. Lucas narra a história. Depois, as duas outras, em capítulo 22 e 26, é o próprio Pablo que está narrando a história. Em contextos distintos. Se miramos aí os três relatos de testemunho, tem coisas que há e coisas que não há em los outros. Então, uma coisa interessante, primeiramente, temos que entender é que Pablo contextualiza su testemunho de sua conversão ao público presente. Por exemplo, ao pueblo que estava aí reunido, não? Ele habla, depois vai ao Sinédrio, ele habla ao rei Agripa de uma maneira distinta. Então, o que destaca esta ocasião que Lucas também habla é que Pablo estava indo com as cartas, não? As credenciais, como dijo, não? Para perseguir a quem? A los cristianos que estavam em Damasco, porque para ele estava esparcido, o cristianismo estava crescendo, estava esparcido, não? A persecução foi boa para a igreja, porque a igreja, se miramos, estava concentrada em Jerusalém, mas Jesus falou que a igreja tinha que expandir-se até o confim da terra. Então, essa persecução que houve com Estevão, por que perseguir a Estevão? Porque o mensagem de Estevão era uma continuação do mensagem de Cristo. E o mensagem de Estevão estava unido a Cristo. Por isso que, quando lemos aí lo que os falsos testigos, os testigos que hablam contra Estevão, que foi contratados para falar, falou que vai destruir as costumbres, falou que vai destruir esse lugar. E miramos que Jesus foi acusado por la mesma maneira, não? Esse destrói nossas costumbres, não? Falou que vai destruir o templo de Deus. Imagínate para um judío dizer isso. Imagina ¿no? solo para um judío dizer. Então, Estevão predicava o mesmo mensagem de quem? De Cristo. El mensaje, la continuación del mensaje de Jesús. Entonces, Paulo mira esto, Saulo, ¿no? Entonces, Saulo mira esto y imagina cómo queda. Esteban empieza su discurso, su sermón, y de repente ahí cuando empezamos a leer el sermón de Esteban, ¡puf! Hay una presión. Esteban percibe la ira que estaban las personas alrededor de él. E ele termina seu sermão de maneira abrupta, não? Assim, estava, depois, de maneira abrupta, termina o sermão. E Saulo mira
Ahora Esteban, para ser apedreado, como usted habló en las ropas, Saulo alza las ropas de Esteban, pero algo interesante ocurre. Ellos mira a Esteban como? Con un rostro de ángel. Un rostro de ángel. Y há pasaje que habla así, ¿no? Dura cosa es luchar contra el aguijón. Esa conversión de Saulo está acá. Mira, quando Paulo está a caminho de Damasco, diz assim, capítulo 9, versículo 13. Mas yendo por el camino, aconteció que llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplendor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ele dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces Pablo estava com a mentalidade, não? Vou allá, vou perseguir os cristianos, essa secta é uma herejia aberta, está vindo contra nossos costumbres, nossa lei, todo. E aí aparece Jesus, de uma maneira assim extraordinária. Pablo cai, queda ciego, não tinha mais como guiar-se, não, por si mesmo, e escuta a voz. Pablo, ¿por qué me persigues? Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Ora, interessante. Saulo estava perseguindo a quem? A Jesus ou a los cristianos? Ah, pero seguir a los cristianos é como seguir a própria quem? A próprio Cristo. Não, interessante isso, não? Então, quando alguém persiga um cristiano, não persigue somente o cristiano, persigue a quem? A Cristo. E por que lo persigue? Porque ele tem a imagem de Deus. Yeah? Então Paulo cai, queda ciego, desprotegido, não mira nada, só escuta a voz e escuta. Dura coisa es dar contra o aguijón. Que é um aguijón? Que era esse instrumento? Era um palo pontiagudo que se habla acá? Sí, correcto. Pontiagudo, ¿no? Con una punta muy filosa. Una punta, ¿no? Com boi estava arando, assim para o boi continuar, não parar, não? Em Brasil, hablamos muitas vezes quando uma pessoa está muito assim, fijada em solamente uma meta, um objetivo, e vai sempre dar errado, equivocado, e as pessoas hablam, ele continua assim, é murro em ponta de faca. É um murro em ponta de faca. Ou seja, é golpear um cutilho, não? É como golpear um cutilho, não? É assim. Então, Paulo já dá a entender que o Espírito Santo estava trabalhando no coração de Paulo, querendo mostrar outra coisa a ele, não? Outro caminho. E Paulo havia que resistido à voz do Espírito Santo. Creio que o impacto maior aí foi quando ele mirou a Estevão. Um homem aí que sereno, com o rosto como de ángel, orando por seus perseguidores. Creio que isso falou muito forte ao coração de Paulo. Então, Paulo, quando mira isto, ele cala a voz do Espírito, não? E continua perseguindo. Pero ocorre isto. Agora, imagina você. Eu pergunto a você, André, vamos dizer que tu eres Ananias agora. Yeah? Tu eres Ananias. Pablo está venido para perseguir, para te levar à estrada. Se tem que matar, mata, não há problema para ele, não? Porque está fazendo o que é correto. Agora, você escuta Jesus falando. Saulo está orando, vai ter com ele. O que passa por sua cabeça? Eu diria, uau, que coisa, não? Alguém que queria matar, até participou da morte de Estevão, participou da persecução dos cristianos. Eu me ia assustar, me ia assombrar, seguro. Correcto, y justamente, ¿no? ¿Qué opinas tú, Rocío? Algo que llama la atención es que después de, podríamos así decir, el recorrido que ya tenía Saulo, o sea, la reputación que tenía Saulo, porque entonces era complicado, así como decimos, para Ananías recibir a alguien que ya había matado a Esteban, y podríamos decir así, tomó sus ropas, como que quién sabe, tal vez como premio, digamos, de aquel acto heroico que pudo haber hecho en honor a lo que él creía, ¿no es cierto? Pero me llama mucho la atención que en vez de que cuando Jesús le habla, quizás lo que Saulo merecía era la muerte. ¿Por qué? Porque así como decía el pastor, entonces Saulo estaba persiguiendo no a cristianos, estaba yendo contra Cristo. Entonces es muy bonito que Jesús le habla y al dejarlo ciego, le da como una chance para que él pueda tomar una decisión, para que él pueda acudir al llamado que Dios le hace. Muy bien. Y justamente me quiero centrar ahora en este nuevo personaje que aparece, ¿no? Ananías.
¿no? Alguien que estaba ahí en la ciudad, que obviamente sabía de que Pablo estaba llegando a aquel lugar, ¿no? Y es más, la Biblia y el estudio dice que era conocido Saulo como una bestia, ¿no? Alguien que arrasaba con todo lo que venía por delante. Yo me imagino el temor de todos los cristianos en aquel lugar. Y que de repente ahora este hombre, ¿no?, se encuentre en un lugar y él tenga que ir a buscarlo, ¿no? Pero obviamente el llamado no fue simplemente porque él quiso, sino que en el versículo 10 justamente, ahí Dios le habla a Ananías, ¿no? Y le dice, tienes que ir justamente donde esté. ¿Qué opinas de la actitud y la actitud que deberíamos tener al llamado de Dios, André? Yo me pongo en ese momento en el lugar de Ananías, que estaba en la casa de Judas. Y ahora en ese momento recibe la orden divina, ¿no? Tiene que predicar a alguien que ha matado, que ha destruido personas. Y imagina-se, muy complicado, muy complejo. Tenía que ser un evento sobrenatural realmente para que Ananías creyese realmente lo que estaba ocurriendo. Y yo pienso en su mente ahora, ese momento, ¿qué pensaba Ananías? Este hombre de Dios también, a predicar a una persona que había matado, que había destruido. Seguramente, si fuera en nuestros días de hoy, ¿cómo sería? Pregunta a mí. Seguramente tem que ter muita fé e algo sobrenatural como passou assim com Ananías, para crer e para ligar a ponto de predicar a alguém que ele podia matar. É como, vamos poner um exemplo, não? Vai ao Oriente Médio ou a esses lados, não? Os terroristas, todo, e predica a gente allá. Como seria? Eu hago essa pergunta a mim, nesse momento, não? Seguramente, Senhor, eu... Não, todavía, quem sabe, não? Correcto. Muchas veces Dios nos hace una invitación a cosas que para nosotros son muy complicadas. Pero algo, amigo, que debemos tener en cuenta es que no debemos juzgar a las personas. Enseguida, continuamos con más de Código Abierto. Estamos de retorno, amigos, estamos en Código Abierto y estamos estudiando la lección número 1, que lleva por título Pablo, apóstol a los gentiles. Amigos, íbamos a la pausa con una pregunta, ¿no? A veces como seres humanos es fácil juzgar, ¿no? Emitir conceptos de las personas, pero no es lo correcto. ¿Qué opinas, Andrés? ¿Qué opinas, Rocío? André. Muito interessante essa parte da questão de juzgar. É um texto bíblico em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Diz bem assim: Pero el Señor respondió a Samuel, no mire su parecer, ni su gran estatura, porque yo lo desecho, porque el Señor no mira lo que el hombre mira. El hombre mira lo que está ante sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Interessante, sabe que, Wally, sabe que nossos amigos que aqui estão, muitas vezes tem a costume de juzgar a gente, né? A maneira espiritual, às vezes também de um membro de uma igreja, como se porta, como se comporta aquela pessoa. E não é assim, o texto nos diz totalmente diferente, que em esse momento, a ver, ali estava Samuel e Davi, mas quem é Davi? O que podia dizer Davi de sua aparência física, de sua força? Não podia dar nada, mas podemos mirar aqui que não devemos juzgar, que Deus mira com outros olhos, de uma mirada diferente, como podemos ver aqui o assunto que estamos mirando de Saulo. Miramos Saulo, pero Ananías mirava de uma maneira, pero Deus tinha outros planos. Os planos de Deus são mais grandes, são maiores que de nós. Va más allá de que nosotros pensamos. Muy bien, Rocío. Y por ejemplo, una vez escuché así, ¿no? Alguien decir que cuando estamos caminando por la calle, digamos, y vemos a una persona en un estado triste, botado en el piso, quizás comiendo del basurero, y nosotros lo primero que pasa a veces por nuestra cabeza es irnos a la calle de enfrente o para estar lejos de él, ¿no? O rodearlo así. Y porque nosotros lo vemos así, pero decían que Dios ve a esa persona como un hijo suyo sentado en la iglesia los sábados, quizás no así como está, quizás él ve a este hijo con camisa, quizás como un hijo que va y lo busca. Entonces Dios tiene otros objetivos, otras metas, otros sueños para él, pero nosotros lo vemos perdido, ¿no? Ya es caso perdido.
Y quizás la historia de Saulo es similar, ¿no? Pues, tal vez para nosotros Saulo era un caso perdido, pero aprendemos así con el texto, por ejemplo, que habla Andrés, muy bueno, es uno de mis textos favoritos. Entonces creo que es algo difícil en el ser humano porque tenemos en la cabeza preconceptos, prejuicios, ni conocemos a la persona, solo vemos que dijo algo, habló algo, hizo algo y decimos, debe ser así, así. Entonces creo que este es un llamado también para nosotros a cambiar esto. Muy bien. Bueno, só mais detalhe, se Sí. me permite. Claro que Esse sí. dia estava em curso, né, teologia, né? E dos pastores ligou e fez comentário que muito interessante. Porque em curso de teologia nem sempre todos que estão ali dizem, será um grande pastor, como será? E esse não vai ser. Misericórdia, o que está sendo aqui, não é? Interessante. Só que muitas vezes muchacho desse que está allá se torna um grande pastor. E ali vai cambiando, Deus tem seus meios de cambiar a gente. É como um colégio, por exemplo, na escola, por exemplo. Que nem aqui estamos experiência, pastor Sérgio trabalha aqui na escola, trabalha com muitos jovens, não vê? E às vezes mira, não vai ser nada. Pero quando uno cresce, quando se desarrolla, transforma totalmente. Não podemos saber quem será a pessoa, solamente Deus sabe. Correcto, ¿no? Y justamente creo que Ananías tenía ese concepto, ¿no? Porque él estaba ahí en el corazón y ahora tengo que ir al encuentro de este hombre que 3 días había estado ciego de paz. ¿Qué vamos a hacer, no? Por ahí voy y me mata. Vamos a ver como Ananías contesta a Cristo ahora. Ananías contesta. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y yo aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Imagina. ¿Qué Ananías estaba mirando? La vida de Saulo, ¿no? Correcto. Sus antecedentes. Ujú. Todos sus antecedentes estaba mirando. E aí juzgou. Às vezes podemos entrar em contato com uma pessoa que foi uma meretriz, uma pessoa que foi um adicto a drogas. E essa pessoa chega a nós outros e podemos ter o mesmo sentimento que tuvo Saulo, que tuvo Ananías. Prejuízo se chama isso. Prejuízo. Então, Deus pode cambiar uma pessoa totalmente. Deus não mira quando mira o homem. Mira, o que estamos vendo. ¿Qué hay acá, en el centro del escenario? ¿Qué hay acá? Un pedazo de madera de un árbol. Para nós outros é um pedaço de madeira, não? Um troço de madeira aí. Pero se vê na pessoa que é um artista, Un artista, correcto. que mira esse troço de madeira, troço que se habla, Sí, troço de madeira, ele não mira solamente isto. Ele mira aquilo que isso pode tornar a ser, venir a ser, por as obras de suas manos. Então, a mesma coisa é Deus. Deus, quando mira uma pessoa, Ele não mira como essa pessoa é, pero mira o que essa pessoa pode venir a ser com sua ajuda, com seu poder. E por isso Deus habla assim, mira, que interessante. Ananías respondeu e o Senhor lhe dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y si nosotros vamos ahí en un testimonio de Pablo con el rey Agripa, que va se cumpliendo, ¿no? Ahora está delante de quién? De un rey. Todo que Dios, Cristo habla de Pablo, de Saulo, va se cumpliendo, ahora está delante de un rey y habla así. Para que abra sus ojos, ¿no? El mensaje de Jesús para él, hablando para el rey Agripa, para que abra sus ojos, para que se convierta de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces, imagina, Jesús mirando a Saulo, no como un perseguidor, pero un propagador de su mensaje, y va a llevar el evangelio a los gentiles. E Saulo se cambia em Pablo, ¿no? Pablo. E se converte o grande teólogo do Antigo Testamento, que sistematiza toda a obra de Cristo, ¿no? E escreve várias cartas, suas obras teológicas, e chega a várias pessoas, cambiando os corações. Mira Correcto. como é Pablo. Así es. Amigos, ya el tiempo se nos está yendo, ¿no? Pero yo quiero tocar un tema más que me parece muy importante. El estudio nos dice que la iglesia estaba creciendo, ¿no? Había muchas ciudades, una de ellas Antioquía, la primera iglesia cristiana, y las otras más de la provincia de Siria, ¿no?
donde había 500,000 habitantes, algo así. Entonces una iglesia que crecía en ese lugar obviamente iba a tener también problemas, ¿no? Yo quiero centrarme en esos problemas que había en la iglesia primitiva y que probablemente ahora hay en nuestra iglesia también. Problemas del preconcepto, prejuicios, ¿no? Cosas que allá, cuando comenzaron a llegar los primeros gentiles a la iglesia, ¿qué hicieron los judíos ahí? No, si quieres pertenecer a la iglesia, primero tienes que circuncidarte, tienes que guardar la ley, tienes que hacer esto, y después serás bienvenida, ¿no? Entonces, vean, ese tipo de conceptos con los que luchaba Pablo en aquel entonces, también puede ocurrir ahora, ¿no? Y probablemente ocurre. Y eso es lo que muchas veces cierra la puerta para algunas personas que quieren venir a la iglesia o que llegan y se encuentran con algo ahí, ¿no? Algunos piensan que tenemos que ser santos ya para ir a la iglesia, ¿no? Y algunos llegan a la iglesia y se encuentran con que allá no son santos, ¿no? Y es un conflicto. ¿Qué opinan ustedes, amigos? A ver, Rocío. Hay un texto que me llama mucho la atención, que está en Hechos, capítulo 10, versículo 34, que habla de Pedro, ¿no? Entonces dice, entonces Pedro tomó la palabra y dijo, en verdad veo que Dios no hace acepción de personas. Entonces creo que en este momento habla de Cornelio, ¿no? Entonces que Cornelio no era judío. Entonces es interesante cómo el mensaje que tenían que predicar, al esparcirse, al salir de Jerusalén, empezaban a predicar a los gentiles. Pero había un conflicto ahí entre los judíos y los gentiles, ¿no? Que no, o que sí, que no sé qué, porque no son igual que nosotros, yo qué sé, tantas cosas. Pero, y había los prejuicios ahí que vemos. Pero en esa historia, en ese testimonio que tiene Cornelio para nosotros, donde Dios mismo le manda, ¿no?, a que busque a Pedro, igual a Pedro, y Pedro queda sorprendido porque, wow, es totalmente, no se esperaba quizás conocer a Cornelio y ver que Cornelio fue transformado por Dios. Entonces aquí es donde Pedro se asombra y dice, realmente no hay acepción de personas. Y que creo que ese es un buen mensaje igual para nosotros y fue un buen mensaje para el pueblo de en ese entonces, en Antioquía. Muy bien. Amigos, ya el tiempo se nos está yendo. Tenemos 2 minutitos que quisiéramos dejar el tiempo para Sergio, para que hagas un resumen. No sé si el tiempo va a dar, pero lo tienes que hacer, ¿no? Y un llamado especial para los jóvenes. Dios es muy poderoso y nos puede cambiar. Não sei a vida que lleva agora. Não sei se em tus próprios ojos tu vê alguma perspectiva de vida, alguma solução para a sua vida. Se não vê maneira de cambiar. Quero dizer a ti, isso nunca parte de nós outros. Parte de Deus. Deus nos cambia, Deus nos transforma. Pablo é um exemplo do poder de Deus de cambiar vidas. Eu sou um exemplo de como Deus pode cambiar uma vida. E tenho a plena segurança que Deus também deseja cambiar sua vida. Agora, o que devemos fazer? Devemos ser como Pablo, lutar muitas vezes contra o Espírito Santo? Não. Pablo aprendeu. E ele disse, se eu escuto a voz do Espírito Santo, não endurezcais vuestro coração. Se Deus te chama, entrega sua vida a Ele. Ele hará essa obra que tu não puedes fazer, mas Ele pode e quer fazer, porque deseja viver em sua vida. Entrega sua vida a Deus e deixa que lo mais Ele hará por ti e por as pessoas que também estão a seu redor. Que Deus lhe bendiga. En el error, nadie vio tu decisión, tu vida fue muy real. No quieres vivir así, no puedes ya continuar. Quieres cerrar la puerta, piensas en huir, piensas en rendirte. Tú debes luchar con lo que ves, tú debes vivir con la fe. Lo imposible se cumplirá, levántate y confía. Tu fe moverá montañas, espera
empieza a vivir. No mires nunca hacia atrás. Él prometió solo la vida. Sonríe, alaba, tú crees, tú sueñas. Es momento de creer, es momento de sanar. Tú debes luchar con lo que ves, tú debes vivir con la fe. Lo imposible se cumplirá, levántate y confía. Tu fe moverá montañas, espera en Él y no te rindas, porque sé, Él te sostiene. Tú debes luchar con lo que ves, tú debes vivir con la fe. Lo imposible se cumplirá, levántate, confía. Tu fe moverá montañas, espera en Él y no te rindas, porque sé, yo lo sé, Él me sostiene. Oh, Él me sostiene. Yo lo sé, Él me sostiene. Después de esa parte tan especial musical que hemos tenido en nuestro programa, amigos, vamos a hablar con Dios. Ahí donde estás, acompáñanos. André, por favor. Padre amado que está nos cielos, gracias te damos por esse momento tão maravilhoso, Senhor. Ao ter encontro contigo aqui, em esse estúdio, com as pessoas que aqui estão, o Ali, com o Sérgio, com Cindy também. E teremos, Senhor, a certeza que milhares de pessoas nos estão escutando nesse momento, pessoas que tomaram suas decisões, que sabem que pode cambiar por el poder de Deus. Então agradecemos por todo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amén. Amigos, de esta manera hemos concluido el tema número 1 de nuestro folleto de este trimestre. El título, Pablo, apóstol a los gentiles. La próxima lección, la invitación desde ya para todos ustedes. La autoridad y el evangelio de Pablo. Gracias, Rocío, por ser parte de Código Abierto. Gracias a cada uno de ustedes por poder estar acá y poder compartir todos juntos, ¿no? Gracias, André, por ser parte de Código Abierto. Sergio, un privilegio tenerte también. Amigos, para nosotros un privilegio que ustedes sean parte de Código Abierto. Esto fue nuestro programa, Código Abierto, por el momento. Nos encontramos muy pronto.